Hola jóvenes, nos encontramos otra vez, esta vez para ver la semana 14 del curso de química, donde vamos a ver nomenclatura de alcanos, alquenos, alquinos y alqueninos. Es decir, vamos a ver la nomenclatura de hidrocarburos. Muy bien, empecemos entonces con la parte teórica de ese tema. Cuando nosotros hablamos de hidrocarburos, nosotros vamos a hacer mención, vamos a ver lo que ya vimos la semana pasada, como alcanos, donde el enlace carbono-carbono es simple y la hibridación es sp3. Y cada vez que hablemos de un alcano, la terminación es ano. Si hablamos de un alqueno, recordemos que al menos dos carbonos tienen que tener hibridación sp2 y el enlace es doble y su terminación es eno. Los alquinos, carbono, triple enlace carbono, sp, y la terminación es ino. Ahora, cada vez que nosotros querramos hablar de la nomenclatura de los hidrocarburos, al menos tenemos que encontrar una forma de poder contar los carbonos. Y para ello se usan los prefijos numéricos. Estos prefijos numéricos son distintos a los que nosotros conocemos, porque si decimos 1, mono, 2, di, aquí tiene que ser met, 1, et es 2, prop es 3, but es 4, y ahí regresamos a la normalidad, pen 5, ex es 6, ep es 7, oc es 8, non es 9 y dec es 10. Esos son los prefijos numéricos. Pero para poner en claro algo, es que muchos libros todavía siguen usando alguna nomenclatura un poquito antigua. ¿Por qué? Porque podemos encontrar en algunos libros, por ejemplo, el 2-buteno, que es más o menos la nomenclatura de 1979, dada por la IUPAC. Nosotros aquí en San Marcos generalmente usamos la de 1993, donde se utiliza but2eno. Entonces, esta es la última nomenclatura que nosotros vamos a hacer. Entonces, una vez que ya sabemos los prefijos numéricos, vamos a empezar a hablar de cada uno de los hidrocarburos que hemos mencionado. Entonces veamos los alcanos. Los alcanos, como ya mencionamos, podemos ver carbono-carbono y son considerados parafinas. ¿Qué es una parafina? Su nombre dice, por esta idea, parafina, que son muy estables, no muy reactivos. Para poder hablar de los alcanos, por ejemplo, el más pequeño es un CH4, como es un carbono, es met, y la terminación ano, entonces estamos hablando del metano. El C2H6, el etano. El C3H8, el propano. Y así sucesivamente. Pero la idea de hablar de alcanos no es hablar de alcanos lineales, sino hablar de alcanos ramificados. Entonces, veamos cómo se da la nomenclatura para alcanos ramificados. Conceptos previos. Decimos,
1. Cadena principal. ¿Qué cosa es una cadena principal? Es la cadena que posee el mayor número de carbonos. 2. Localizadores. ¿Qué es un localizador? Son los números que identifican los carbonos en la cadena principal. Y 3, los sustituyentes. Cuando hablamos de sustituyentes, nosotros decimos son átomos o radicales que están fuera de la cadena principal. Podemos encontrar sustituyentes inorgánicos, por ejemplo, el cloro, el bromo, el yodo, o si quieres, el nitro. Pero también podemos encontrar los orgánicos, que se basan en hacer algo bien simple. CH4, metano. Si a este metano le quito un hidrógeno, se vuelve metil. C2H6, etano, le quito un hidrógeno y es etil. Muy bien. Con estas tres reglas, o con estos tres conceptos, ya podemos entrar a ver la nomenclatura y sus reglas. Reglas de nomenclatura. Las tres primeras reglas hacen la base para escribir la nomenclatura de cualquier compuesto alcano. 1. Ubicar la cadena principal. 2. Colocar los localizadores de tal manera que sean los menores para los sustituyentes. Y 3, nombrar en orden alfabético. Pero siguiendo la siguiente estructura: localizador de sustituyente, nombre de sustituyente, prefijo numérico, terminación en los alcanos, ano. Por ejemplo, se me ocurre
Tengo este compuesto y yo quiero saber cuál es el nombre de este compuesto. La primera regla que me dice, ubicar la cadena principal. Según mi conocimiento, yo sé que la cadena principal es la cadena de carbonos que tiene la mayor longitud, es decir, la cadena que tiene más carbonos. Según lo que puedo ver aquí, mi cadena principal fácilmente puede ser esta de acá, donde podemos encontrar 6 carbonos. 2. Dice, colocar los localizadores de tal manera que sean los menores posibles para los sustituyentes. Yo puedo empezar por acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O puedo empezar de aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si me doy cuenta, los sustituyentes, que es este y este, están en la primera, en el color azul, en el carbono 2 y en el carbono 3. Mientras que en el verde está en el carbono 4 y en el carbono 5. Obviamente, de los dos, prefiero 2 y 3. Ahora, este sustituyente se llama etil. Entonces, al nombrar en orden alfabético, el nombre sería 3-etil, 2-metil. Se acabaron los sustituyentes, prefijo numérico 6, hexano. Ese sería entonces el nombre de este compuesto. Claro que si todo quedaría ahí, qué fácil sería. Lamentablemente, las reglas que vienen a continuación es cuando la cadena se pone un poco más compleja. Por ejemplo, 4. La UPAC reconoce ciertos compuestos con nombres antiguos. Este que está acá, nosotros lo nombraríamos como el 2-metil propano. La UPAC lo reconoce como el isobutano. Tenemos 2-metilpentano, butano, y la UPAC lo reconoce como el isopentano. Pero también podemos encontrar esto de acá, que sería el 2,2 dimetil propano. Y este sería el neopentano. Ya, está bien, ¿y cuál sería el problema? Recordemos que cuando nosotros dijimos que podíamos encontrar un sustituyente, dijimos de que lo único que teníamos que hacer con un compuesto era quitarle un hidrógeno. Entonces, de aquí podemos sacar sustituyentes complejos. Para darnos una idea, podríamos encontrar, por ejemplo, este compuesto que está acá, o este sustituyente, se llama propil. Pero, si nosotros lo colocamos así, esto cambia todo. Esto ahora es el isopropil. Ahora, nosotros tenemos esto de acá. Este es el butil. Pero yo puedo colocarlo de dos maneras distintas. Este sería el isobutil, que ya lo habíamos visto anteriormente, pero en este caso, como el carbono que está enlazado a la cadena principal es secundario, yo puedo decir que este compuesto es este sustituyente es el sec-butil. Y una forma de relacionarlo de una manera simple, sec con secundario. Podemos encontrar dos radicales más, como por ejemplo
este de acá, que vendría a ser el neopentil, y este de aquí, que vendría a ser como el que se enlace es un carbono terciario, este es el tert-butil. Relacionando siempre ter con terciario o ternario, ¿no? 6. ¿Qué sucede si me encuentro con compuestos o radicales, no solo uno, sino varios iguales? A ver. En caso de sustituyentes iguales, entonces debo usar prefijos numéricos. Caso de di, tri, tetra, etc. Por ejemplo, en esta cadena principal, o en este compuesto, mi cadena principal obviamente sería esta. Y voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Según lo que veo, en el verde los sustituyentes están en 3, en 4, en 5, en 6 y en 7. Mientras que en el azul están en 2, 3, 4, 5 y 6. Creo que cabe decirlo fácilmente que prefiero el azul. Y reconozcamos qué cosa es cada uno. Este es un metil, este es un etil, este es un etil y acá tenemos metil. Entonces el nombre de este compuesto viene a ser 3,4 dietil, porque son 2. Después tenemos 2, 5, 6 trimetil. Y como tenemos 8 carbonos, octano. 7. Para nombrar los prefijos numéricos ni el sec o tert influyen en el orden alfabético. Pero sí, el iso, el neo o ciclo. De tal manera que, a ver, solo por exagerar un poco, a ver, ¿cómo se llamaría este compuesto? Veamos, mi cadena principal, obviamente es esta, y vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o en su defecto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obviamente voy a escoger este lado de acá, porque acá empieza 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y acá es 3 hasta el 9. El nombre del compuesto es, reconozcamos los sustituyentes que tenemos entre manos. Tenemos, por ejemplo, metil, este que es acá, sec-butil, este que está aquí,
propil, cloro, etil, ciclobutil, isopropil. Entonces, vayamos a ver el orden alfabético, considerando que los prefijos numéricos ni el secoter influyen. Entonces, lo primero que vamos a ver es, tenemos I, M, B, P, C, E, C. Entonces, 5-secbutil. Ya está. ¿Qué más? 6-ciclobutil. Ya está este. 8-cloro. Ya está este. 7-etil. Ya está este. 4-isopropil. Ya está este. 2,3-dimetil. Ya están estos dos. Y me queda solamente el 6-propil. Veamos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correcto, ya están todos los sustituyentes. Pero me falta la cadena principal, que vendría a ser decano. Entonces, hay que considerar que cuando hablamos del orden alfabético, el secbutil no toma. Este es el correcto. El ciclo sí toma. El cloro también. Etil también. Iso sí se considera. El di no se considera la M. Y en el caso del propil, normal. Cuidado con eso. 8. En caso de posiciones equivalentes. ¿A qué hace mención esto? Por ejemplo, ahí está. Si nosotros nos ponemos a analizar esto, nosotros vamos a decir, mi cadena principal es esta, y es 1, 2, 3, 4, donde están los sustituyentes, 2 y 3, y si fuera desde el otro lado, también 2 y 3. Entonces, no puedo definir cuál es el orden que voy a utilizar para colocar los localizadores. Pero, entonces, vamos a la regla. ¿Qué nos dice la regla? La regla nos dice, ubicar la cadena principal, ya está. Segundo, colocar los localizadores. No puedo decidirme por los localizadores. Tercera regla me dice nombrar en orden alfabético. Este es metil y este es cloro. Entonces voy a utilizar esta de acá porque manda el orden alfabético. En este caso sería el 2-cloro, 3-metil, butano. Nótese que solo funciona si, solo si existen posiciones equivalentes. Si no, hay que considerar justamente el orden alfabético. Si no existen posiciones equivalentes, sigue las reglas tal como se han ido colocando hasta el momento. 9. En caso de existir varias posibles cadenas principales. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería mi cadena principal? Yo puedo decir mi cadena principal es esta. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y otro podría decirme, profe, pero yo quiero esta.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 9, o 9. Cualquiera de ellas podría ser. Entonces, siempre en caso de tener dos posibilidades, la regla me dice, usa la que posea mayor ramificación. Entonces, tú vas a utilizar, obviamente, esta tiene 1, 2, 3, vamos a poner así, otro color, 1, 2, 3 y 4 ramificaciones. Es decir, la que está de amarillo tiene 4 ramificaciones. La que está de naranja va a tener 1, 2, 3, 4 y 5 ramificaciones. Entonces, la escogida vendría a ser la naranja. Ahora, hasta ahí con alcanos ramificados, pero también tenemos que ver cicloalcanos. Nombrar cicloalcanos es una forma muy simple de nombrar un compuesto. Un compuesto que está formado por 5 carbonos y está cerrado es un ciclopentano. Si le pongo un sustituyente, es el cloro ciclopentano. Si le pongo 2, entonces, como voy a poner 1, 2, como voy a poner 1, 2, o puedo poner 1, 2, ya sabemos que cuando son posiciones equivalentes, manda el orden alfabético. Entonces, este compuesto es el 1-cloro, 2-metil, ciclopentano. Pero cuidado, si por ahí me encuentro con algo así. La idea nos diría colocar 1, 2, 3 y 4. Pero hay que considerar algo importante. 1, 2, 3 y 4. En el azul tenemos 1, 3 y 4 y en el verde tenemos 1, 2 y 4. Preferimos el verde y este sería el 4-bromo, 2-cloro, 1-metil, ciclohexano. Ahora nos toca ver los alquenos. Ya habíamos visto carbono-carbono doble enlace, hibridación de ambos carbonos sp2, y estas son las olefinas. Compuestos insaturados. Ahora, empecemos con el pequeñito, CH2, doble enlace CH2, el eteno. CH2, doble enlace CH, CH3, este es el propeno. Pero si ya voy a colocar el cuarto compuesto, o el tercer compuesto, el de 4 carbonos, yo voy a tener esto de acá. Y a partir de este compuesto, ya necesito colocar el localizador de la función. En este caso, este es el but1eno y este sería el but2eno. Antes de continuar, también acuérdense de que este eteno yo lo puedo hacer así.
Y este es un sustituyente cuyo nombre es etenil o vinil. ¿Ok? Entonces, veamos la nomenclatura de alquenos. Una cosa muy importante es que si nosotros ya sabemos alcanos, hacer la nomenclatura de alquenos es casi lo mismo si no fuera porque necesitamos hacer dos variaciones en la primera parte de la estructura. Uno, nosotros sabemos de que la cadena principal, la primera regla es ubicar la cadena principal. Pero de aquí en adelante, la cadena principal debe tener el mayor número de dobles o triples enlaces. En pocas palabras, de grupos funcionales. 2. Los localizadores deben ser los menores, pero a diferencia de los alcanos, para los sustituyentes, aquí para el grupo funcional. Y 3, sigue nombrar en orden alfabético pero siguiendo la siguiente estructura. Localizador de sustituyente, nombre de sustituyente, prefijo numérico, localizador de función, terminación de función. Esta estructura que ustedes ven aquí sirve para todo compuesto de ahora en adelante. Como estamos viendo alquenos, la terminación de la función debe ser eno. Empecemos a ver los ejercicios entonces. Ahí está. Mi cadena principal obviamente es esta. Voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué me dice la segunda regla? Los localizadores deben ser los menores para el grupo funcional. ¿Cuál es mi grupo funcional? El doble enlace. En azul está en 4 y en verde está en 2. Entonces prefiero verde. De tal manera que el nombre del compuesto es 6-ciclobutil, 4-cloro, 5-metil, ex 2-eno. ¿Cuántos carbonos en mi cadena principal? Obviamente mi cadena principal es esta. Profe, pero esta es más larga. Sí, pero hemos definido que siempre que yo tenga grupos funcionales, mi cadena principal debe tener la mayor cantidad de ellos, 1 y 2. Este se llama butil, entonces el nombre del compuesto es 1, 2, 3, 4, 2-butil,
buta 1,3 dieno. Nótese algo importante. Cada vez que voy a nombrar un compuesto, en la raíz del compuesto, es decir, butadieno, siempre tiene que ser vocal consonante. O, si regresamos al anterior, pueden observar que estamos hablando de ex-eno, consonante vocal. Entonces, otro ejemplo. Mi cadena principal es esta. Y como siempre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cómo se nombra este compuesto? Sabemos que el doble enlace en el azul está en 1 y en 6, y en verde también está en 1 y 6. Entonces, no puedo definirme por el doble enlace. ¿Qué otra cosa tengo para decidirme? Bueno, en segundo puesto están los sustituyentes. ¿Qué puedo decir del sustituyente? En azul está en 3 y en 6. En verde está en 2 y en 5. ¿Qué se prefiere? Obviamente se prefiere el verde. ¿Por qué? Está igual en los localizadores para el doble enlace, pero en los sustituyentes tiene menor numeración. Entonces vamos a utilizar el verde. De tal manera que este compuesto es 5-cloro, 2-metil, hepta, 1,6 dieno. ¿Qué pasaría ahora si tenemos esto? Otra vez, mi cadena principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este sería, para el doble enlace, en azul está en 4, en verde está en 4. Los sustituyentes, en azul está en 2 y 7, en verde también 2 y 7. ¿Qué me queda? El orden alfabético. Este es cloro y este es ciclobutil. De tal manera que voy a utilizar el verde. Este sería 2-ciclobutil, 7-cloro, OC, 4-eno. Y esa sería entonces la forma de nombrar los alquenos. Cabe recordar que también existen los cicloalquenos. Y cuando hablamos de cicloalquenos, aquí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si yo tengo un cicloalqueno, la única forma de colocar los localizadores siempre será 1,2 o en su defecto 1,2, con ambos localizadores iniciales o más bajos sobre ese doble enlace. De tal manera que este sería el ciclopenteno. Ahora, yo podría poner esto. La única forma para colocar siempre es 1, 2, 3, 4, 5, o en su defecto 1, 2, 3, 4 y 5. Como puedo ver, el doble enlace para el azul está en 1, para el verde también está en 1. Los sustituyentes para el azul están en 4 y en 5,
y para el verde también en 4 y 5. ¿Qué me queda? El orden alfabético. Este es cloro, este es metil, entonces utilizo el verde. De tal manera que el nombre de este compuesto viene a ser el 4-cloro, 5-metil, ciclohexeno. En el caso de los alquinos, no hay ninguna diferencia. La única diferencia, obviamente, es que la terminación es -ino. Pero toda la nomenclatura que se aplicó en el caso anterior es idéntica. Por ejemplo, tengo esto, este es el etino. Si tengo esto, sería el etinil. Si tengo esto, el propino. Y como siempre, si llego al compuesto número 4, ya voy a tener esto de acá. El but 1-ino y el but 2-ino. Otra vez podríamos hacerlo tranquilamente. De tal manera que mi cadena principal es esta. Y yo puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La primera forma es el triple enlace. En azul tenemos 3 y 6. En verde tenemos 2 y 5. Prefiero el verde entonces. Nombre del compuesto: 4-bromo, 2-cloro, octa, 2,5 diino. Lo que sí, aquí hay que tener mucho cuidado cuando la estructura es lineal o gráfica. ¿A qué me refiero con eso? Puede dar la impresión de un detalle. Por ejemplo, mi cadena principal sería esta de acá. Pero hay más carbonos de los que aparentan. Porque acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El nombre del compuesto sería 3-etil, un deca, 1,5 diino. Como el enlace es lineal y tiene 180 grados, entonces se puede dar de esa manera. Mucho cuidado con ello. Ahora, podemos ver la mezcla entre ellos, es decir, los alqueninos. Hablar de alqueninos implica compuestos que tienen doble y triple enlace. Siempre hay que considerar que como ambos son grupos funcionales, se le tiene que dar el menor localizador posible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Según esto, yo tengo que el doble y triple enlace, que son grupos funcionales, en el verde están en 1 y en 5, mientras que en el azul están en 2 y 6. Obviamente prefiero este y voy a empezar por acá, de tal manera que el nombre del compuesto es EP
5 en 1 hino. Podemos encontrar la misma historia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Obviamente voy a escoger por acá. Y este sería el X 1 en 4 hino. Ahora, ¿qué ocurre si por ahí me encuentro con esto? Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto sería, ¿están en posiciones iguales? Sí, pero cuando estamos en posiciones iguales, acuérdense que hemos dicho, este sería eno y este sería hino. Entonces, este compuesto se llama el EP 1 eno 1 en 6 hino. Ahora, esto cuando hemos visto alqueninos lineales, pero si tenemos, por ejemplo, alqueninos ramificados, vamos a decir, por ejemplo, ¿no? Siempre la cadena principal es aquella que posee la mayor cantidad de insaturaciones. Vamos a cambiar esta posición para dejar esto en un momento. Y lo ponemos aquí para no hablar. Entonces, esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este sería entonces el 3, 1, 2, 3, propil. EP 5 en 1 hino. Podríamos encontrar esto de acá y a su vez esto sería mi cadena principal. ¿Por qué? Porque tiene más carbonos. De tal manera que voy a decir, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto de acá se llama etenil o vinil. Entonces, esto sería el 4-etenil DK o DEC 1 en 9 hino. Y para terminar, ¿qué pasaría si es así? Ahora, todos tienen 8 carbonos. En caso de que todos tengan 8 carbonos y 2 insaturaciones, entonces se nombra con la mayor cantidad de dobles enlaces. Es decir, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El nombre del compuesto es 3,6 dietinil octa 1,7 dieno. Muy bien, hemos llegado a la parte final de la parte teórica. Empecemos a resolver los ejercicios para poder afianzar nuestros conocimientos de este tema. Muy bien, veamos qué nos dicen los problemas de esta semana.
Dice, los hidrocarburos alifáticos tienen gran importancia en la industria, por ejemplo, en la elaboración de combustibles tanto en el estado líquido como gaseoso y en la obtención de productos petroquímicos. Con respecto a los hidrocarburos alifáticos, seleccione la secuencia correcta de verdadero y falso. Los alcanos son denominados parafinas y todos sus carbonos presentan hibridación sp3. Eso es correcto. Los alcanos son denominados parafinas porque su reactividad es muy baja, ¿no? De poca reacción. Y todos los carbonos, como tienen enlace sigma, tienen hibridación sp3. Los alquenos, llamados también acetilenos, son compuestos insaturados y el enlace carbono-carbono en el que cada carbono posee hibridación sp2. Los alquenos no son acetilenos, son olefinas. Entonces eso es falso. Los alquinos poseen enlace triple carbono-carbono, el cual está formado por un enlace sigma y dos enlaces pi. Eso es correcto. Entonces la respuesta es verdadero, falso, verdadero. El problema 2 me dice, para nombrar un alcano, la YUPA recomienda determinar la cadena principal, colocar los localizadores y nombrar los sustituyentes presentes en el compuesto. A ver, cadena principal. Acá está mi cadena principal. Tenemos 8 carbonos y vamos a enumerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ¿qué me dice? ¿Los sustituyentes inorgánicos se encuentran en los carbonos? Perdón, ¿la cadena principal tiene 7 carbonos? No, la cadena principal tiene 8 carbonos. Los sustituyentes inorgánicos se encuentran en los carbonos 3 y 7. Los inorgánicos, que es el cloro y el bromo, están en el 2 y en el 6. Falso. Posee dos ramificaciones, un sec-butilo y un metilo. Eso es correcto. La respuesta es falso, falso, verdadero. Tenemos, los alcanos de cadena larga son sólidos de característica cerosa. Por ejemplo, los encontramos en la cáscara de manzana, la cutícula, la cual evita la pérdida de agua, la disolución de las sales por medio de la lluvia y son una protección contra bacterias e insectos. Uno de estos compuestos es el que se muestra a continuación. Seleccione su nombre correcto. La primera idea es ubicar la cadena principal. Acá tenemos una posible cadena principal. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Pero también tendríamos la posibilidad de hacer esta. Obviamente vamos a escoger esta porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 sustituyentes. Mientras que la otra tiene 1, 2, 3, 4 sustituyentes. Entonces, esta cadena, que era así, mi cadena principal, habíamos dicho que era esta, podríamos decir que su nombre es, vamos a empezar a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El nombre sería 4-sec-butil, 7-etil, 2,2,6 trimetil nonano. Entonces, la respuesta es la C. El problema 4 me dice, los cicloalcanos poseen diversos usos en la industria. Algunos forman parte de la gasolina como el ciclohexano. Otros pueden ser usados como disolventes o en la obtención de nylon. Con respecto a las dos estructuras que se presentan, determine la secuencia correcta de verdadero y falso. Considerando que tenemos dos compuestos. Como ya les dije, no quiero poner más para no hacer más grande el contexto. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. El nombre de este compuesto sería 2-terbutil, 4-etil, 1-metil, ciclo
hexano. Y en el otro lado tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el 2-ciclopropil, 4-nitro, pentano. ¿Qué me dice esto? ¿Ambos compuestos son saturados? Correcto. ¿El nombre de A es 3-terbutil? No. ¿El nombre de B es 4-ciclopropil? No. Entonces la respuesta es verdadero, falso, falso. El problema 5 me dice, el mirceno es un compuesto olefínico, es un componente del aceite esencial de varias plantas, por ejemplo el cannabis, tomillo, perejil. Es muy usado en la perfumería, cuya estructura se muestra a continuación. Según lo que veo, tengo esta estructura. Ahí está. Entonces, puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El nombre del compuesto es 3-etenil, 7-metil, octa 1,6 dieno. ¿Qué me preguntan? La cadena principal tiene 8 carbonos, correcto. 8 carbonos. Su nombre es 6-etenil, falso, es 3-etenil, 7-metil, octa 1,6 dieno. Al reaccionar con 6 moles de hidrógeno, ¿se obtiene un alcano? No. ¿Por qué? Porque se supone que por cada enlace pi yo necesito un hidrógeno, de tal manera que necesito 3 hidrógenos para convertirlo en un alcano. Eso es falso. Entonces la respuesta es verdadero, falso, falso. Te dice, el ciclopenteno es un compuesto muy usado en la síntesis de plásticos, también en la formación de ciclopentanona. Se puede obtener a partir del ciclopentadieno. Un ejemplo de esta reacción es cuando queremos enumerar, entonces decimos 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el 5-bromo, 1-metil, ciclopen 1,3 dieno. Y por otro lado tenemos este. Este sería 1, 2, 3 y 4. Este es el 3-bromo, 4-metil, ciclopent 1-eno. Entonces, ¿qué me dice? Respecto a los compuestos A y B y la relación, seleccione la secuencia correcta de ese verdadero y falso. ¿El nombre de A es 1-bromo? No, no es. ¿El nombre de B es 5-bromo? No, es 3-bromo. ¿Se trata de una reacción de adición? Correcto. Entonces la respuesta es falso, falso, verdadero. 7. Dice, los alquenos son usados mayormente como combustible de soldadura a gas. También son importantes productos de partida en la síntesis de PVC y caucho. Determine respectivamente el nombre correcto de cada compuesto. Tenemos, esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El nombre de este compuesto vendría a ser, obviamente estoy empezando por la derecha porque aquí te doy preferencia a mi triple enlace y digo, este es el 7-cloro, 4-isopropil, EP, 2-ino. Y en el otro caso, obviamente, esto va a ser 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto sería hay que considerar que podemos empezar según el el triple enlace por cualquiera de los dos lados, pero hay que considerar la segunda jerarquía, que viene a ser la posición. Este está en 1 y 9, que sería lo más correcto. Entonces, el nombre del compuesto es 9-bromo, 1-cloro, deca, 1 no, es 3,7 diino. Entonces la respuesta es la D. El problema 8 nos dice, hay que tener cuidado con hacer la nomenclatura de los alquinos. Entonces yo puedo decir fácilmente que esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El nombre del compuesto sería 5-bromo, 8-butil, 4-etil, 4-etinil, 3-metil, y ahí tengo 1,11. Un dec o un deca, 1, 6 y 9. Uno, 6, 9, trino. Entonces la respuesta sería la B. Dice, los compuestos orgánicos volátiles forman parte de la contaminación del aire ya que participan en el osmosis fotoquímico. Estos compuestos se pueden llegar a formar a partir de la descomposición de compuestos más grandes. Con respecto a los siguientes compuestos, determine la alternativa incorrecta. A ver, para uno tenemos Br, doble enlace, C. Obviamente para contar, empezamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, dándole preferencia justamente al doble enlace. Este compuesto sería 6-bromo, 3-metil, X1-en, 5-ino. Aquí es mucho más simple, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este sería el 5-metil, X4-en, 1-ino. El compuesto 1 posee 2 carbonos con hibridación sp2 y 2 con sp3, sp, sí. El compuesto 2, a ver, este sería sp2 y estos serían sp. El compuesto 2 posee 3 enlaces pi, 1, 2, 3 pi. Correcto. El nombre de 1 es 6-bromo, 3-metil, X1-en, 5-ino, correcto. El nombre de 2 es 2-metil, X2-en, 5-ino, falso.
Y esta sería la respuesta. Muy bien, señores, hemos llegado a la parte final del tema. Ha sido un gusto volver a encontrarnos. Nos encontramos en una próxima ocasión.